Con este vídeo nos pasa como con el himno de la alegría, que nos emocionamos cada vez que lo vemos. Se hizo con mucha ilusión y la verdad es que ha tenido un gran éxito. Muchísimas gracias a todos los que intervinisteis en su elaboración. Pues quédense con una palabra: visibilidad. Y fíjense si es importante que si cogemos los reglamentos del periodo anterior, hablábamos de información, comunicación y visibilidad. Y si cogemos los reglamentos actuales, para el periodo 21-27, la Comisión nos habla de visibilidad, transparencia y comunicación. Hemos pasado de la tercera palabra a la primera palabra. Algo nos quiere decir. Y visibilidad es que sea visible, Almudena ha insistido, y eso quiere decir también, en lenguaje muy castellano, que diríamos en España, que no hay que buscar los logos. No tenemos, si cogemos una publicación, que ir dentro, que ir a la contraportada, que ir a dónde lo habrá puesto el beneficiario para intentar salvar el gasto. No, es que se tiene que ver sin buscar. Y eso es extensible a todos los productos y a todos los entregables que se elaboren en el marco de los proyectos. Y ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Ya hemos visto hasta ahora todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar una candidatura. Y ahora lo que vamos a ver es cómo presentaríamos una candidatura en la nueva aplicación, que se va a llamar Coffee Interreg, y para ello, cómo se tiene que acceder. Paso la palabra a Andrea Grassa. Bom dia a todos, buenos dias. Portanto, depois deste momento lúdico, vamos agora então passar a explicar um pouco a aplicação, que também é um elemento importantíssimo para a gestão do projeto e para a apresentação. Portanto, para poder apresentar uma candidatura à convocatória de POCTEP, os candidatos devem de aceder a um sistema informático que foi criado especificamente para o período de programação 2021-2027. E o sistema em questão chama-se Coffee Interreg. Temos que começar a familiarizar-nos com esse novo nome, está bem? Esquecer o Coopera 2020 e começar a utilizar o Coffee Interreg, que é uma ferramenta que vai permitir, numa primeira fase, apresentar a candidatura e submeter a candidatura e, posteriormente, caso o projeto seja aprovado, vamos cruzar os dedos, não é? Caso o projeto seja aprovado, portanto, a partir daí vamos ter que fazer a gestão eletrónica do projeto através da aplicação, está bem? Já devem estar a pensar, então, mas vai ser igual? Vai haver muitos requisitos técnicos? Vamos ver agora, então, a seguir. Para poder aceder ao Coffee Interreg, é preciso ter, tal como já acontecia com o Coopera 2020, um certificado digital. E vamos então ver o certificado digital, que é como um bilhete de identidade eletrónico e que permite identificar o titular e assinar documentos eletrónicos. No caso do... Claro, outra vez. Obrigada, António. Então, como estava a dizer, no caso do utilizador espanhol, os certificados digitais devem ser admitidos pela plataforma @firma. E no caso dos utilizadores portugueses, o único certificado digital que é reconhecido é o cartão de cidadão. Além do certificado digital, o utilizador português também precisa de um leitor de cartão, a carta com os códigos PIN que lhe foi entregue na altura do levantamento do cartão de cidadão, na loja de cidadão, em princípio, aí terão levantado o cartão, e um software específico para a utilização do cartão de cidadão, cujo download pode ser feito através do portal oficial do cartão de cidadão, está bem? Ao contrário do que acontece com o certificado digital espanhol, o cartão de cidadão português tem associado 2 certificados digitais, que é um de autenticação e outro para a assinatura. Portanto,
o que convém fazer sempre é verificar na loja do cidadão se tem essas duas funções habilitadas no cartão. Sem isso, não podem aceder à aplicação. Está bem? Portanto, convém verificar este elemento. Agora, a grande novidade para este período é que houve uma simplificação dos requisitos de acesso à Coffee Interreg. Então, e quais são? Cada vez que acederem à aplicação Coffee Interreg, têm que utilizar o navegador Google Chrome. É a grande novidade. Há mais requisitos? Não há. São esses. Pronto. Além disso, e unicamente para quem irá assinar a candidatura, portanto, no acto de submeter ao representante que vai ter que assinar, e aí tem que fazer o download da aplicação Autofirma, mas isso é só para quem vai assinar a candidatura, está bem? Portanto, de resto, ficamos na memória com o Google Chrome, está bem? Portanto, vamos ver então agora mais ou menos como é que se entra na nova aplicação. Portanto, temos que aceder ao portal da Administração Pressupostária de Espanha, através de um link que estará indicado nas bases das convocatórias, e a partir do momento quando entrarem neste link, portanto, aparece essa janela e têm que clicar em acesso à apresentação da candidatura. A partir daí, o sistema vai proceder à autenticação, têm que selecionar acesso com certificados digitais. No caso dos utilizadores portugueses, portanto, terão que pôr o PIN de autenticação, portanto, o tal PIN que aparece na carta quando levantaram o guia de identidade ou o cartão de cidadão. E no caso dos utilizadores espanhóis, portanto, é muito mais fácil porque o certificado digital está guardado no computador, portanto, automaticamente, é só clicar em aceitar, está bem? Portanto, se tudo estiver conforme, a nível dos certificados digitais, aparece-nos uma janela já com a nossa identificação, portanto, o nome da pessoa e o seu número do cartão de cidadão. E temos que confirmar a informação, clicamos em aceitar e, a partir daqui, temos que registar o utilizador. É um pequeno formulário que convém, portanto, é só preencher, instituição, cargo, telefone, muito rápido. Aqui, o que é importante é que todos os dados estejam bem preenchidos, porque esta informação posteriormente vai ser utilizada noutros pontos do formulário. Portanto, convém preencher muito bem esta informação, está bem? Preenchem e clicam em aceitar. E, em princípio, aqui já acabamos e já acabamos o registro e, em princípio, já podemos começar a trabalhar com a aplicação. Já estamos dentro do Coffee Interreg. E agora, antes de começar a preencher o formulário de candidatura, há outra novidade, que é que cada entidade vai ter que se registar e, ao registar-se, vai-lhe ser atribuído um código identificativo que será utilizado ao longo da vida do projeto até ao seu encerramento. E, para este ponto, vou passar a palavra ao meu colega Javier Ordonhês, mais conhecido por Javi, para quem estiver ligado para o secretariado, que lhes vai explicar qual é o procedimento desse registro, está bem? Obrigada a todos. Bueno, pues lo primero, como ha dicho Andrea y han dicho Elena también, sí, tenemos una nueva aplicación que se llama Coffee Interreg, pero para todos los usuarios que ahora mismo trabajamos en Coopera, tranquilidad, porque realmente a nivel visual, para lo que es el trato del usuario con la aplicación, se ha querido mantener mucho la visualidad de la aplicación respecto de Coffee Interreg con Coopera. Mejoras, hemos aplicado mejoras a nivel de validación, sistema de firma ya. Por ejemplo, Andrea nos ha mostrado qué fácil es acceder simplemente con navegador Chrome, autofirma para las personas que tienen que firmar. Entonces, la idea que tenemos que llevarnos es que Coffee Interreg sí es una evolución de Coopera, pero realmente con mejoras. Vamos a funcionar mejor, vamos a simplificar y vamos a trabajar igual que estábamos trabajando visualmente en Coopera. Vamos a tener, por supuesto, manuales de uso del usuario,
cómo trabajar con la aplicación, videotutoriales, haremos seguramente seminarios, preguntas y respuestas. Entonces, que no nos preocupe el trabajo con la aplicación porque va a ser seguramente muy parecido a lo que ya veníamos haciendo con Coopera. Va a haber simplificaciones. Ya hemos hablado, por ejemplo, del registro. Una simplificación importante a tener en cuenta es que las entidades, si recordamos cómo se registraban antes las entidades en una candidatura, normalmente el beneficiario principal pues, recogía la información legal y de identificación de cada socio y la introducía directamente sobre la aplicación. Eso generaba muchas veces que teníamos identificaciones bastante dispares para la misma entidad. Entonces, lo que se ha buscado, que se utiliza en otros programas, es que la inclusión de un candidato dentro de la candidatura ha de hacerse a través de un código de identificación. Eso significa que ese candidato previamente lo vamos a registrar en una base de datos que tendremos en COFI. Lo primero que veremos en ese manual, por ejemplo, que tenemos antes, que era específicamente para cómo se registra una entidad candidata, es que tenemos un buscador de entidades. Por lógica, la primera vez que una entidad se va a presentar a una candidatura, pues habrá que registrarla. Pero aún así, os pedimos que vengáis al buscador y busquéis, porque el registro de una entidad no lo hace obligatoriamente un trabajador de esa entidad, sino que un beneficiario principal, por ejemplo, de una candidatura, puede haber ido y haber registrado esa entidad para que lo pudiera incorporar a su candidatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es venir al buscador, buscar si ya existe. Hay muchos campos de búsqueda, desde el país, la tipología de entidad, NIF, DIR3 o los nombres. Entonces, saldrán unos resultados de listados y si a la izquierda aparece el código EP, que es el código España-Portugal, ese es el código que tendremos que incluir en nuestra candidatura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya puedan ver cómo es el acceso al módulo de candidatura, a la página web donde se hacen las candidaturas, verán que simplemente hay que darle un más y meter ese código. Y ese código automáticamente cargará la información que viene de la base de datos. ¿De acuerdo? Esta es básicamente la novedad principal. El proceso de creación, en el caso de que lleguemos a ese buscador, busquemos y no está nuestra entidad, se ha hecho muy automático. Nada de crisis de última hora, necesitamos incluir a un socio de última hora y no está en la base de datos. Todo es automático el registro. En básicamente 2 minutos se ha registrado una entidad. De nuevo buscando la simplificación. Entonces, el proceso lo tendréis en un manual. Básicamente se clica en crear nuevo beneficiario, se selecciona el país, la tipología y a partir de ahí empieza un proceso en que dependiendo de si es una entidad pública española, por ejemplo, cierta información vendrá cargada de la propia base de datos de DIR3 y si es otro tipo de entidad, pues nos pedirá que vayamos identificando más datos. En un momento, incluso por doble check, cuando hayamos introducido el NIF o el TIR, nos mostrará qué entidades ya existen en la base de datos para decirnos, aunque no la hayas mirado, aquí las tienes de nuevo, confirma que ninguna de estas es la que quieres realmente registrar porque ya existe en la base de datos. Entonces, si vemos que nuestra entidad no está en este listado, pues continuamos el proceso y finalmente nos pedirá una serie de información que explicaremos en las guías cómo queremos o cómo proponemos que se registren, que básicamente serán las que ya se registraban en las candidaturas antes, pero se vendrán a registrar aquí. Y nada, al pasar ya al siguiente, se genera el código automáticamente de identificación España-Portugal y ya tenemos el código de trabajo. Vendremos, esa pantalla que veis abajo del todo es como se incluye ya en la candidatura, entonces con ese simple código ya aparecerá la información. Así que ya realmente recordando, sí tenemos una nueva aplicación que se llama COFI Interreg, es una evolución a mejor de Coopera, más simplificación, pero luego visualmente mantiene unos aspectos muy parecidos a los que tenemos en Coopera. Entonces, aquellas personas que ya trabajemos con la aplicación, sin problema vamos a poder trabajar de la misma manera con COFI Interreg. Habrá manuales, habrá videotutoriales, todos los apartados que hay que rellenar se explicarán cómo se hacen técnicamente y nos tenemos que quedar simplemente con que es una simplificación a mejor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrea y Javi.
por este resumen de cómo se va a acceder y cómo se tienen que registrar las entidades en la nueva aplicación. Pues una vez que ya hemos entrado, lo que tenemos que hacer es completar el formulario. Ya saben que tenemos, para que puedan ir preparando, un modelo tipo de formulario con la guía para que puedan ir preparando las candidaturas. Pero donde hay que registrarlas es dentro. Y por eso vamos a ver ahora cómo se tiene que completar el formulario de candidatura, qué son las informaciones más importantes que tienen que tener en cuenta y las ideas también clave que están recogidas en la guía que explica cómo completar el formulario de candidatura y los indicadores. Paso la palabra a Emilio Rodríguez. Buen día, buenos días. Comenzamos ahora la primera parte del bloque relativo a la cumplimentación del formulario de candidatura, donde en primer lugar abordaremos una serie de consideraciones generales y consejos prácticos que confiamos les resulten de ayuda y es imprescindible que se tengan en cuenta a la hora de elaborar la candidatura. En primer lugar, resulta importante recordar que el procedimiento de cumplimentación, firma y envío de la candidatura se realizará íntegramente de forma electrónica a través de la aplicación Cofinterreg que se acaba de presentar y, por supuesto, siempre dentro del plazo establecido en las bases de la convocatoria. Por favor, tengan muy en cuenta este último punto, que es muy relevante para evitar problemas de último momento. No cabrá, pues, la posibilidad de presentar candidaturas por ningún otro medio, sea cual fuere, nada más que por medios telemáticos a través de la aplicación. Bien, en primer lugar, resulta imprescindible y les rogamos que por favor lean detenidamente toda la documentación relevante o clave. El programa, las bases de la convocatoria, las normas de subvencionabilidad, los criterios de selección y la guía que ya tienen disponible para completar el formulario de candidatura, dado que esta guía ofrece elementos clave e informaciones esenciales que les permitirán responder con precisión a lo requerido en los distintos apartados del formulario. Ténganlo ustedes a mano, por tanto, cuando se pongan a elaborar y a redactar el proyecto, porque sin duda resolverá muchas de las dudas iniciales que les puedan surgir a medida que vayan cumplimentando los apartados del formulario. Como ya se ha indicado, el formulario está disponible a través de la página web del POCTEP en formato Word y puede diferir mínimamente en algunos aspectos del que luego se encontrarán en línea, pero más en la forma de presentar el contenido que en el contenido propiamente dicho. Les recomendamos que cumplimenten el formulario siguiendo una secuencia lógica, de principio a fin o de arriba a abajo, si lo prefieren. ¿Por qué? Porque a medida que vayan avanzando en la cumplimentación del formulario, se irán encontrando con una serie de tablas que muestran información automática que proviene de apartados que hayan cumplimentado ustedes anteriormente u otros que vayan cumplimentando sucesivamente. Todos estos se encuentran bien recogidos en la guía de apoyo a la cumplimentación del formulario que, insisto, ya está disponible. Una vez que se cumplimente cada apartado del formulario en línea, habrá que validarlo. Esta validación es obligatoria y identificará errores en la cumplimentación de ese apartado que será imprescindible corregir para poder continuar y que ese apartado ya quede consolidado. Una vez que se cumplimenten todos los apartados y se validen individualmente, al finalizar de cumplimentar el formulario habrá una última validación de conjunto de toda la candidatura que también es obligatoria y que evidenciará algunos otros errores que pueden haberse cometido durante el proceso de cumplimentación y que será necesario e imprescindible subsanar para que la candidatura quede debidamente preparada para su firma y envío telemático por parte de la persona autorizada. Algunos aspectos formales a tener en cuenta para elaborar la candidatura. Se ha de redactar la candidatura, por favor, en un único idioma, bien en portugués o en español. De forma breve, clara y concisa, porque existe un número limitado de caracteres en cada apartado. Este número limitado de caracteres está indicado claramente en la guía de apoyo a la cumplimentación y comprende los espacios. Utilicen también un lenguaje comprensible que permita entender
la naturaleza y el contenido del proyecto, sobre todo en aquellas candidaturas que tengan un carácter eminentemente técnico o científico. También centren su atención, por tanto, en responder de forma precisa y con información relevante a lo que se solicita en cada punto del formulario. Y para eso es muy útil la guía, porque el documento les orientará con respecto a qué es exactamente lo que se espera que respondan en cada apartado. Y, sobre todo, y no menos importante, no olviden recabar con tiempo suficiente toda la documentación obligatoria que precisen presentar en el momento de dejar preparada para firma la candidatura, sobre todo aquella que tenga que ir firmada por terceras personas. Aspectos que no se deben olvidar a la hora de elaborar una candidatura. La cooperación es la esencia de un proyecto de cooperación transfronteriza y, por tanto, en la propia concepción y elaboración de la candidatura se exige cooperación y compromiso por parte de las partes implicadas. Así pues, intenten capitalizar su experiencia conjunta e intenten integrar las aportaciones de todos los miembros del partenariado en el documento final de candidatura. La candidatura al final no deja de ser un producto conjunto, fruto del consenso y del compromiso de todas las partes implicadas en ella. Justifiquen adecuadamente también el cumplimiento de los criterios de cooperación a los que ya hemos hecho alusión, los 2 obligatorios y, a ser posible, los dos adicionales. Destaquen también todos aquellos aspectos del proyecto en su redacción que impliquen trabajo conjunto, intercambio, transferencia, impacto en el territorio y beneficios para el espacio de cooperación. Y tengan siempre presentes los criterios de selección en el momento de elaborar la candidatura. Con respecto al contenido, la redacción de un proyecto es un ejercicio de coherencia de principio a fin. Por tanto, es importante que se respete la lógica de la intervención. Enmarquen bien su proyecto en el marco de una prioridad, de un objetivo específico, de un ámbito de intervención, y para ello lo mejor es que conozcan y sigan el programa, que es lo que mejor indicación le puede dar de en dónde encaja su proyecto. Defina pues también claramente los objetivos, las actividades y las acciones, los resultados, los productos y los entregables. Presten también especial atención a la orientación de la candidatura o del proyecto, si lo prefieren, a la obtención de resultados y a la contribución del proyecto al marco de rendimiento, a los indicadores de realización y de resultado. Conforme partenariados adecuados, que aunen competencia y capacidades técnicas, experiencia relevante y solvencia financiera, y planifiquen planifiquen un calendario realista que respete el ámbito temporal establecido en las bases de cada una de las convocatorias a las que pretendan concurrir. Propongan finalmente un presupuesto suficiente y coherente con el alcance de las actividades y los resultados que pretendan lograr, porque, insistimos, la elaboración de un proyecto es un ejercicio de coherencia. Cualquier cambio en el presupuesto puede implicar cambios en la redacción del proyecto y viceversa. Con respecto al presupuesto, pues antes de elaborar un presupuesto resulta fundamental que consulten y conozcan las normas de subvencionabilidad POCTEP 21-27 que nos acaban de presentar. Es un documento clave que les permitirá imputar correctamente los distintos gastos previstos para la ejecución del proyecto. Disponen de un formulario financiero también en formato Excel junto con el formulario de candidatura en la página web. También puede tener pequeñas divergencias con respecto a lo que luego encontrarán en la aplicación, pero en cualquier caso les permitirá perfectamente elaborar el presupuesto de forma individual y colectiva. Propongan también presupuestos realistas que garanticen la asignación suficiente de recursos financieros, nuevamente en coherencia con el alcance de lo que pretendan ustedes alcanzar, y respeten los requisitos presupuestarios establecidos en las bases de la convocatoria, por ejemplo, el presupuesto mínimo que establecen algunas de las convocatorias. Finalmente, aunque es de importancia crítica, como ya se ha señalado, tengan muy en cuenta la calendarización del gasto por anualidades, ya que este tiene carácter vinculante
y también es de obligado cumplimiento un porcentaje mínimo de ejecución del presupuesto anual aprobado. Y ya para finalizar y muy brevemente, algunos detalles para elaborar el presupuesto específico por actividades o a tener en cuenta para elaborar el presupuesto específico por actividades. Definir con claridad y concisión los distintos conceptos a incluir en el detalle del presupuesto en cada categoría de gasto de cada actividad. Especifiquen siempre que sea posible, por favor, eviten las referencias genéricas y las formulaciones confusas. No nos limitemos a poner contratación, sino contratación ¿para qué? Pues contratación de asistencia técnica para la gestión y coordinación del proyecto, contratación de servicios de control de primer nivel, o, por ejemplo, las obras, no obra a secas, sino obra de recuperación del camino transfronterizo como recurso turístico pedestre. En fin, ese tipo de consideraciones más precisas. Por tanto, siempre es preferible desglosar en aras de una mayor claridad y, sobre todo, cuando estamos hablando de servicios y equipos. Una novedad que se introduce con respecto a los que ustedes puedan estar familiarizados con la aplicación Coopera 2020 es que en este caso la justificación de la necesidad de prestaciones de servicios y equipos se realiza de forma individualizada para cada beneficiario dentro del presupuesto de cada actividad en el momento de cumplimentar los distintos conceptos de gastos. Habilitará un apartado donde convendrá que ustedes argumenten la necesidad de contratar esos servicios o adquirir esos equipos. En el caso de los servicios y asesoramientos externos, podría ser el apartado más apropiado para que, cuando hablamos de gastos en el contexto de colaboraciones o convenios, se especifique específicamente gastos que puedan ser sujetos de convenios, encomiendas de gestión, encargos a medios propios, etcétera. En el caso de los equipos también, por favor, especifiquen, no los agrupen. Si prevén ustedes adquirir distintos tipos de equipamientos, pues, por ejemplo, establecer uno en cada línea. Y, finalmente, recuerden que el formulario financiero constituye una parte esencial del formulario de candidatura y, por ende, una pista de auditoría de los gastos previstos y asociados a la ejecución del proyecto si éste resulta finalmente seleccionado y aprobado. Por mi parte es todo. Vamos a continuar ahora con la estructura del formulario y los distintos apartados, y para ello voy a ceder la palabra a mi compañero Candelario para que nos ilustre al respecto. Muchas gracias. Obrigado, Emilio. Buen día, buenos días a todos. Pues vamos a ver los principales bloques que contiene el nuevo formulario financiero, que en esencia mantiene los grandes apartados que ya conocéis del periodo 14-20, son los que veis ahí. Decir que todos tienen una importancia vital, dado que cada uno de ellos se evalúan con respecto a los criterios de evaluación que ya han sido explicados, y que, bueno, pues hemos introducido algunas novedades y algunos aspectos importantes fruto de la adaptación del propio formulario a la nueva reglamentación europea y a la experiencia del programa, de los diferentes programas anteriores. El primero de los apartados, donde debemos de introducir los datos generales, bien, pues igual que ocurre ahora, hay que definir un acrónimo y un título, que os pedimos que sea lo más breve posible, que tanto acrónimo y título tengan relación entre ambos y que a su vez el título pues, tenga relación o sea identificativo de los objetivos y de las acciones que se van a desarrollar. El acrónimo es importante que lo escribáis con letras mayúsculas, sin introducir caracteres especiales, y en el caso de que el acrónimo contenga dos palabras, las separéis con un guión bajo. Además, deberéis de enmarcar el proyecto dentro de un área de cooperación donde se van a llevar a cabo las acciones y, como se ha explicado anteriormente, dentro de una prioridad y de un objetivo específico. Además, en este formulario se pedirá que se seleccione un único ámbito de intervención. En el caso de que existan dudas a la hora de seleccionar, sobre todo el objetivo específico o el ámbito de intervención, os pedimos que tengáis en cuenta las acciones que va a desarrollar el proyecto
con las propuestas de acciones que financia el programa y que vienen establecidas en el propio programa. El segundo apartado es el resumen del proyecto. Tal y como ha explicado mi compañera Almudena, pues, el programa va a utilizar información que vosotros vais a completar para fines divulgativos. Y en concreto, el apartado de resumen, os pedimos que seáis especialmente cuidadosos con la utilización de un lenguaje divulgativo que pueda ser entendible por cualquier tipo de público, dado que será este apartado el que utilizaremos previsiblemente para las candidaturas que sean aprobadas, pues para difundir los proyectos en nuestra página web, en redes sociales y en diferentes eventos. Tercer bloque, el partenariado, pues habrá un primer subapartado donde deberéis indicar la descripción de cada uno de los beneficiarios, indicar que como novedad se establece la figura del socio, que son aquellas entidades que pueden participar en el proyecto sin necesidad de contar con un presupuesto y que por tanto no van a recibir financiación del programa. Este tipo de entidades, los que vamos a denominar socios, deberán aportar personal directo al proyecto, si bien no lo tendrán presupuestado. Esto se recogerá y será evaluado en la carta de compromiso, donde hay una carta de compromiso específica para este tipo de beneficiarios que ya va a contener esta referencia. Destacar también en cuanto al análisis de la actividad económica de los proyectos, continuamos con los dos autotest. El autotest número 1, que contiene 3 preguntas y que será obligatorio responderla para todos los beneficiarios. En el caso de las entidades privadas con ánimo de lucro, este autotest ya vendrán marcadas las 3 opciones de manera afirmativa. Y para estas entidades privadas con ánimo de lucro y el resto que respondan de forma afirmativa a las 3 preguntas, deberán de cumplimentar también el autotest número 2, que ambos serán los que determinen las acciones generadoras de actividad económica y los beneficiarios que se financiarán a través de ayudas de Estado. Por último, quería destacar el bloque de la estructura del partenariado y comentar que en este apartado os ciñáis a hablar de cuál ha sido la lógica para conformar el partenariado, por qué cada entidad que participa es necesaria y cuáles son las relaciones que van a existir entre todas para que se pueda llevar el proyecto de una forma satisfactoria. Evitar en este apartado hacer una descripción pormenorizada de cada uno de los socios, porque eso tendréis la oportunidad de hacerlo cuando registréis cada una de las entidades. El cuarto bloque hace referencia a la descripción del proyecto y, en primer lugar, será necesario enmarcar el proyecto dentro de un área de cooperación. Deberemos establecer las NUTS 3 en las que va a actuar el proyecto, sabiendo que en el caso de que el proyecto actúe en diferentes NUTS de diferentes áreas de cooperación, se enmarcará como un proyecto pluriregional. Además, será necesario, en el caso de que el proyecto prevea desarrollar pequeñas acciones fuera del área de cooperación, pero que sin embargo en otras NUTS que forman parte del programa, pues también habrá que indicarlas de forma específica y, por supuesto, las acciones que se vayan a desarrollar fuera del territorio elegible. Para estas últimas y para las NUTS que, formando parte del programa, no forman parte de nuestro área de cooperación, deberemos de aportar una justificación del por qué se introducen esas NUTS y qué tipo de acciones son las que vamos a desarrollar. El subapartado de relevancia y de coherencia del proyecto será uno de los apartados quizás más fundamentales y que mayor peso tiene en la evaluación, donde deberemos de identificar cuál es el reto al que hace frente el proyecto o cuál es la problemática común a la que el proyecto pretende dar respuesta. Es importante que en este apartado
habléis de la necesidad de la cooperación transfronteriza para alcanzar ese reto, para resolver esa problemática, y por qué el trabajo conjunto es necesario para ello, por qué el proyecto no se podría desarrollar si no fuera con la participación de los dos países. Además, encontraréis aquí el apartado de los criterios de cooperación, que continúan siendo 4, 2 de ellos de cumplimentación obligatoria, que estamos hablando del desarrollo común y la aplicación conjunta, donde el beneficio principal deberá hacer referencia a cómo el conjunto del partenariado ha participado en el diseño de la candidatura y prevé cómo prevén participar en el desarrollo de las acciones. Los 2 criterios de cooperación opcionales, de los cuales será obligatorio cumplir uno, son el de personal en común y financiación conjunta. Para ello, todas las entidades deben de tener presupuesto programado en las actividades temáticas 1 a 4 y para cumplir el de personal en común, pues el presupuesto debe estar también en la categoría de personal. ¿Qué ocurre con aquellos proyectos que tengan incluido la figura del socio? Pues para estos proyectos, lógicamente, el de financiación conjunta no se cumplirá, pero sí se cumplirá el de personal en común. Por lo que acabo de comentar que estas entidades van a comprometerse en su carta de compromiso a que van a aportar personal en común, personal directo, para el desarrollo de las acciones. Por último, dentro de este subapartado de relevancia y coherencia del proyecto, se hace referencia a la contribución del proyecto a las estrategias del territorio. Información también muy importante, donde vais a tener un listado de las principales estrategias que se implementan y en el caso de que el proyecto prevea contribuir alguna de forma positiva, deberéis de justificarlo. Especial relevancia tendrá cuando el proyecto prevea establecer una vinculación con la Estrategia Común de Desarrollo Transfronteriza. Ha salido ya en varias presentaciones y que os pedimos que hagáis una referencia y una explicación sobre la vinculación que pudiera tener con esta estrategia. Además, encontraréis otras iniciativas comunitarias para que en el caso de que exista una contribución positiva, pues también se explique. Por último, dentro del apartado 4, descripción del proyecto, deberéis de hacer referencia a la contribución del proyecto a los principios horizontales y otras cuestiones relevantes. Mencionar aquí que vais a encontrar el respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de no causar daños significativos que tendréis marcado en la candidatura de forma obligatoria, que tendréis un texto predeterminado y que ese texto se tendrá que aceptar y que a su vez va a estar incluido en la declaración del beneficiario, y tendréis otra serie de principios a los que tendréis que responder si la contribución es positiva o neutra y tendréis que justificar en el caso de que sea positiva. Asimismo, dentro de estos principios existe el principio de accesibilidad a personas con discapacidad, donde tendréis que seleccionar aquellas temáticas en las que el proyecto contribuye de forma positiva, y el de desarrollo sostenible, donde encontraréis los diferentes ODS y también seleccionar el principio o el ODS o uno o varios a los que el proyecto contribuya de forma positiva. Pasamos al punto 5, el plan de trabajo del proyecto. El primer gran bloque que tiene este gran apartado, digamos, es el detalle de las actividades. Aquí se mantiene la estructura del 14-20, donde podéis establecer un máximo de 4 actividades temáticas, mínimo será una, y existe una actividad 5 de coordinación y una actividad 6 de comunicación. Además, para cada actividad temática tendréis que definir también un máximo de 3 acciones. En esta ocasión vais a encontrar el formulario más estructurado para que introduzcáis pues, tanto las fechas de inicio y fin de cada acción, quiénes son los responsables, cuál es el contenido que tiene cada acción.
y comentaros que, como novedad, vamos a solicitar que establezcáis un coordinador en cada una de las actividades y dentro de las acciones deberéis de definir también cuál es el beneficiario que lidera la acción y cuáles participan. Vais a encontrar también el apartado de definición de entregables y resultados para cada una de las actividades, donde hemos establecido, con el fin de unificar estos entregables y estos resultados, hemos establecido una serie de tipologías, de formatos y el vínculo que van a tener con las diferentes acciones que previamente habréis grabado. También es importante que establezcáis bien cuáles son los grupos a los cuales se van a dirigir estos entregables por actividades y cuáles son las acciones que el proyecto prevé poner en marcha para que estos resultados sean sostenibles en el tiempo y sean duraderos. Mención especial a la actividad 6, que ya se ha comentado, porque en el caso de la actividad 6 es una actividad transversal de todo el proyecto, por tanto, el público objetivo al cual se dirige podría no ser el mismo al cual dirigimos una determinada acción concreta, una actividad concreta. Muy importante que establezcáis a quién se va a dirigir la comunicación, el por qué se está comunicando y el cómo se va a llevar a cabo esa comunicación. También seguimos en el plan de trabajo. Hay uno de los apartados nuevos que hemos introducido, que es la situación actual del proyecto. En este lo que queremos es identificar aquellos proyectos que han iniciado su ejecución de alguna de sus acciones antes de la fecha de presentación de candidatura. Vamos a entender como fecha de presentación de la candidatura cuando el gasto se haya realizado y se haya pagado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vais a tener que identificar si el proyecto primero ya se ha iniciado y en el caso de que se haya iniciado tendréis que identificar qué acciones y hacer referencia al gasto, no de forma detallada, pero sí de una forma más o menos genérica, decir qué acciones se han llevado a cabo ya y qué gasto se ha ejecutado. El calendario, que en este periodo será automático y se va a nutrirse de las informaciones que previamente hemos grabado en cada una de las actividades. Y habrá un apartado especial de infraestructuras y de intervenciones en el medio físico. En este sentido, se deberá definir para las posibles infraestructuras o intervenciones que se prevean llevar a cabo, pues cuál va a ser el carácter transfronterizo de la misma y el uso que va a tener, qué grupo de beneficiarios son los que se van a beneficiar, valga la redundancia, quiénes son los propietarios de los terrenos, qué medidas de conservación y de mantenimiento se prevén y si la infraestructura prevé ser explotada y, por tanto, generar ingresos. Todo esto se deberá recoger en este apartado. Hay una cuestión muy importante que ya ha salido también en otras presentaciones y es el tema de la evaluación ambiental. En el caso de que la infraestructura o la intervención necesite de una evaluación de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental simplificada, es obligatoria tenerla en el momento de presentación de la candidatura y ello implica que se debe presentar la resolución del órgano competente en el momento de presentación de la candidatura. En el caso de que esto no esté, lamentablemente la candidatura no será admisible. Por último, tendréis el apartado de los objetivos ambientales, donde en función del objetivo específico que se haya seleccionado encontraréis unas preguntas que deberéis de responder en caso de que el proyecto contribuya de manera neutra o de manera positiva. Finalizo aquí mi intervención con estos 5 puntos. Faltan 2, que es los apartados de indicadores y del presupuesto, que voy a dar el paso a mi compañero Miguel Lázaro para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Obrigado, alcalde. Estimada audiencia, buen día. Bueno, llegados a este punto,
ustedes ya saben, o al menos tienen unas breves nociones sobre qué requisitos deben cumplir sus proyectos para ser seleccionados, cómo deben presupuestar, cuáles son los gastos elegibles y no elegibles. Saben unas breves nociones sobre qué es lo más importante a la hora de comunicar y visibilizar sus proyectos. Saben cómo acceder a la aplicación nueva, COFI Interreg, y cómo registrar sus entidades. Y saben cómo cumplimentar más o menos casi todo el formulario de candidatura. Así que ya solo queda la guinda del pastel, que son los indicadores y el presupuesto detallado. Como supongo que están siendo una sesión un poco intensa, estarán ya un poco cansados, no me quiero extender demasiado, pero sí que quería dejarles dos pinceladas importantes antes de empezar mi presentación. Y es que, en primer lugar, no deben ver los indicadores, cuantificarlos, justificarlos como una tarea difícil, ardua, áspera, que a veces resulta muy complicada, ¿no? Sino más bien como una herramienta, como un instrumento que va a permitir a sus proyectos cuantificar sus resultados y, de facto, visibilizar el impacto de las acciones que se han desarrollado en el mismo. Por otra parte, si han llegado aquí hasta este punto de cumplimentación de la candidatura, ya solo que grabar el presupuesto, como decimos en español, es pan comido. O sea, ya no queda nada. Una vez dicho esto, quiero recordarles, no me voy a detener a explicar la metodología de cálculo y cómo justificar cada uno de los indicadores, porque la verdad llevaría mucho tiempo. Para eso estamos elaborando un manual específico que publicaremos próximamente y que ustedes podrán leer y estudiar. Y, por supuesto, estaremos disponibles para responder cualquier duda. Pero sí que quería mencionar por qué son importantes los indicadores y, digamos, las principales novedades que hay con respecto al periodo anterior de programación, con respecto al 14-20. Como hemos mencionado, todas las acciones de sus proyectos deben tener una clara orientación a resultados. Y estos resultados deben ser medibles a través de una serie de indicadores. Existen dos tipos de indicadores, de realización y de resultados. Los indicadores de realización, digamos, que se asemejan un poco a lo que eran los indicadores de productividad en el 14-20. También, ¿por qué son importantes los indicadores? ¿Por qué es importante cuantificar los resultados? Porque también sirve al programa, efectivamente, para medir el progreso del mismo y, sobre todo, cumplir con las obligaciones reglamentarias que tenemos de transmitir información periódica a la Comisión sobre los logros que va alcanzando el programa, sobre los logros que tenía previstos y los logros que se van alcanzando. Para ello se establecieron unos hitos intermedios en 2024 y unas metas finales a alcanzar en 2029. Es importante también que tengan en cuenta estos objetivos y estas metas a la hora de cuantificar, porque claro, si su proyecto dicen que van a alcanzar ya, solo con su proyecto, la meta que está establecida para el indicador, pues a lo mejor algo hay que replantearse. Bien, ¿cómo seleccionamos y qué indicadores seleccionamos? Cada objetivo específico tiene asociada una batería de indicadores de realización y de resultado. Cada proyecto debe seleccionar por lo menos dos, uno de cada. Si bien pueden seleccionar varios. ¿Cuáles deben escoger? Aquí deben tener en cuenta que deben escoger aquellos que se adecúen mejor a las acciones que tienen previsto realizar, y para ello tienen que hacer un ejercicio de estudio de decir, bueno, si yo quiero hacer estas acciones y los indicadores que tengo disponibles son estos y mi proyecto, mis acciones no responden a esos indicadores, algo no va bien, con lo cual deben replantearse a lo mejor algunas acciones o incluso el proyecto en su conjunto. También deben tener en cuenta que hay algunos indicadores de realización que obligatoriamente, cuando se seleccionan, obligan a seleccionar un determinado indicador de resultado. He puesto aquí cuáles son, no se preocupen porque estará también en el manual de indicadores, no me voy a detener en ello, pero cuando seleccionen, básicamente que recuerden que hay una serie de indicadores de realización que cuando se seleccionan, obligatoriamente tienen que seleccionar el indicador de resultado social.
¿Cuáles son las principales novedades en la cuantificación de los indicadores respecto al periodo anterior? En primer lugar, es que deben cuantificar tanto los indicadores de realización como los indicadores de resultado. Si recuerdan, aquellos que han tenido experiencia en el periodo anterior, los proyectos lo que cuantificaban eran los indicadores de productividad, que digamos son lo que se asemeja ahora a los de realización. Y los de resultados, simplemente lo que se hacía era en la candidatura explicar cómo el proyecto podía ayudar a contribuir o contribuir a alcanzar el valor que debía ser medido por el programa a través de estadísticas oficiales. Ahora eso ha cambiado y también se deben medir los indicadores de resultado por parte de los proyectos. Con respecto a la cuantificación, también hay una novedad muy importante, y es que digamos que solo el valor que deben cuantificar en su candidatura es el valor que prevén alcanzar al final de la ejecución del proyecto. Es decir, ya no tienen que hacer esa distribución por anualidades que se hacía en el 14-20, es decir, en 2018 voy a conseguir tanto, en 2019 tanto, en 2020 tanto, sino en la candidatura únicamente tienen que cuantificar el valor a alcanzar al final del proyecto. Para ello deben cumplimentar el valor a alcanzar en la última anualidad de ejecución del proyecto. Por ejemplo, si mi proyecto finaliza el 31 de diciembre de 2026, pues establecería ese valor en la anualidad 2026. Con respecto a algunos consejos que hemos extraído de la experiencia, sobre todo, ¿no?, del análisis de los indicadores, cómo cuantificar y justificarlos. En primer lugar, tengan en cuenta que deben hacer una previsión realista y lo más ajustada a la realidad. Esto es muy importante, mucho más de lo que parece, porque el programa luego a la hora de reportar la información a la Comisión Europea debe justificar o explicar desviaciones que sean importantes entre los valores seleccionados, entre los valores previstos por todos los proyectos que contribuyen a ese indicador y los valores que se hayan reportado como alcanzados. Con lo cual, no siempre más es mejor, sino céntrense en ser lo más realistas y ajustados posible. También tengan en cuenta evitar al máximo las aproximaciones. O sea, eso de decir, mi proyecto va a actuar aproximadamente sobre un área natural de 20.000 metros cuadrados. Traten de evitar ese tipo de explicaciones y den una cifra concreta, ¿de acuerdo? Deben también justificar la metodología de cálculo para cuantificar ese indicador. Para ello les servirá de gran ayuda el manual que estamos preparando, que establecerá una metodología definida para cada uno de los indicadores. Sí que les adelanto que en este periodo hay muchos más indicadores, con lo cual, por una parte, creo que será más fácil identificar acciones que puedan contribuir a dichos indicadores. Y por otra parte, también a la hora de justificar estos valores, estableceremos, digamos que son indicadores mucho más específicos que antes, con lo cual creo que será más fácil medirlos. Tengan en cuenta los indicadores de empresas, de número de empresas apoyadas, número de centros de investigación apoyados, organizaciones. Cuidado con el doble cómputo, con la doble contabilización de entidades. Si yo he realizado una acción y han participado X empresas, esas empresas no se deben volver a contabilizar si participan en otra acción del proyecto, ¿de acuerdo? En los indicadores de empresas apoyadas también tengan en cuenta, hay tres, el programa ha seleccionado 3 indicadores, que son eso, el RCO1, el 02 y el 04. Siempre que, o sea, el RCO01 es el número de empresas apoyadas totales, siempre que se seleccione un indicador de empresas deben seleccionar ese y luego uno de los otros dos. El R02 mide empresas apoyadas por subvenciones, por apoyo financiero, y el 04 por apoyos no financieros, todas estas acciones de formación, consultoría, tutorías, etc. La cuantificación que deberán establecer será la misma para ambos. Y por último, especial atención a las unidades de medición. Hectáreas no son kilómetros cuadrados, y etcétera. O sea,
A veces tenemos la idea de que nosotros hemos diseñado el proyecto con unas mediciones, pero la unidad que me exige el programa, la unidad de medición es diferente, con lo cual recuerden hacer esa conversión a la hora de cuantificarlo para la candidatura. Y en caso de duda, pues siempre es mejor preguntar. Con respecto al presupuesto, bueno, no me voy a detener demasiado porque la verdad es que ya mi compañera Alicia creo que ha explicado bastante bien cómo deben presupuestar. Simplemente les voy a dar un par de pinceladas que deben tener en cuenta antes de grabar el presupuesto y a la hora de grabar el presupuesto en la aplicación. Y antes de grabar el presupuesto, recuerden, hay 6 categorías de gasto, solo tendrán que grabar el presupuesto de 4 de ellas, las que van a coste real, porque las que van a coste simplificado se calcularán automáticamente en función de los gastos de personal que se registren, que se graben. A la hora de grabar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Con respecto a los costes de personal, en primer lugar, deben grabar una línea por cada persona que vayan a imputar al proyecto. Es decir, si yo voy a imputar 5 técnicos o 5 personas, tengo que tener 5 líneas, ¿vale? O sea, una línea para cada una de las personas. Como ahora solo se va a permitir la imputación por tanto por ciento fijo, ya sea al 100% a tiempo completo o a tiempo parcial, al mes, el coste que vamos a grabar de cada trabajador es el coste bruto mensual de ese trabajador, ¿de acuerdo? Antes había un poco de lío porque no sabíamos cómo había número de años, poníamos unidad, no sabíamos si teníamos que poner el coste bruto para todo el proyecto. En fin, ahora nos centramos en que tenemos que poner lo que nos va a costar cada trabajador al mes. La unidad de medición serán meses, con lo cual ahí tenemos que cumplimentar el número de meses que vaya a estar imputado ese trabajador al proyecto. Y el tanto por ciento de imputación se refiere al porcentaje de ese coste bruto del trabajador que se va a imputar al proyecto. Aquí tengan en cuenta que el presupuesto se grava por actividades, tal y como se hacía en el 14-20, con lo cual el tanto por ciento de imputación que tenemos que grabar es el tanto por ciento de imputación que se va a poner para esa actividad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un trabajador que he decidido imputarlo al proyecto un 50%, pues ese 50% lo tendré que distribuir entre todas las actividades. No poner un 50% en cada una de ellas, porque si no me computará como si estuviera imputando un 50% por 6. Con respecto al resto de categorías, lo que son servicios externos, equipamientos, infraestructuras y obras, cabe destacar que habrá un apartado, una vez que se graben las líneas de cada uno de los servicios, equipamientos y obras previstas, habrá un cuadrito donde ustedes deberán cumplimentar la justificación de la adquisición de esos servicios, obras o equipamientos. Antes, en el 14-20, había un apartado específico del formulario de candidatura, ahora no. Ahora es aquí, en el presupuesto, debajo de las líneas, cuando graben las líneas, habrá un apartadito para que ustedes ahí cumplimenten esa justificación. Y por último, atención a este respecto, debe haber una relación clara entre el concepto presupuestario que grabamos y el concepto que licitamos. Es decir, si yo pongo consultoría para la digitalización de empresas, luego licito un contrato que no pone nada de eso, sino pone consultoría de formación, pues claro, podemos tener algún problema de elegibilidad por una tontería que simplemente es tratar de hacer un ejercicio un poco de previsión de las contrataciones que se van a realizar. Y por mi parte, pues es lo que tenía que ofrecerles, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emilio, Cande y Miguel, por la explicación de este último apartado. Y ahora vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas o comentarios y preguntas. Confiamos tener el máximo de respuestas y por lo que habrán visto todos en sus móviles y por lo que van a ver ahora en pantalla. Ah, no, me veo a mí. Vamos a poner
las preguntas que han ido haciendo y que vemos con gran sorpresa que hay muchas. Confiábamos habernos explicado bien y que tuviesen el mínimo de dudas. Pero vemos que hay bastantes y vamos a ir dando paso. Vale, no hay que tocar nada. Me dicen que no tengo que tocar nada. Pues vamos a ir intentando responder todas aquellas que podamos en esta media hora que tenemos ahora y aquellas que no se puedan ver aquí las continuaremos también en los talleres en los distintos bloques. Como ven, hay un total de 107 y nos vamos a centrar sobre todo en los temas que hemos visto hoy aquí, porque son los que les hemos explicado y de los que tenemos informaciones. Viendo así un vistazo general, hemos visto que hay algunas que son de bases de convocatorias que todavía no se han lanzado, con lo cual no tenemos las informaciones, el comité de seguimiento no las ha aprobado y a esas, lógicamente, no podemos responder. Pero vamos a ir viendo rápidamente las que se han ido haciendo y aquellas que están en el ranking más alto, es decir, las que más dudas han generado. Y empezamos por la primera, en la que nos dicen que si una entidad con domicilio social en Madrid o Lisboa, pero de ámbito nacional y proyectos desarrollados entre territorios elegibles, se pueden presentar. Los técnicos van a ir respondiendo directamente. No se oye. ¿Está? Ahora está. Gracias. Bueno, como tengo yo el micro, contesto yo ya directamente. Pues sí, una entidad con domicilio fuera del territorio elegible se puede presentar siempre que el impacto de sus acciones deriven o tengan el impacto, valga la redundancia, en el territorio elegible del programa. Así que la respuesta es sí, se puede presentar. Gracias, Rui. La siguiente, el funcionamiento del Fondo de Pequeños Proyectos no forma parte de las 3 convocatorias que van a salir ahora, así que no la podemos responder. ¿Se pueden realizar proyectos pluriregionales con socios en las diversas áreas de cooperación en todas las convocatorias, aunque no sean estratégicos? ¿Quieres contestar? Bueno. Sí, se pueden realizar proyectos pluriregionales siempre y cuando las NUTS elegidas sean de distintas áreas de cooperación. Es decir, como sabéis, hay 5 áreas de cooperación. Siempre y cuando las NUTS sean más que un área de cooperación, automáticamente será un proyecto pluriregional. ¿Quién puede ser la entidad gestora de los pequeños proyectos? Ya hemos dicho que eso lo vamos a dejar. Y pasamos a la siguiente. ¿Cuál será el número mínimo de socios en los pequeños proyectos? Estamos en la misma. Vemos que esa convocatoria va a tener mucho éxito. En cuanto tengamos algunas informaciones que se vayan preparando con las estructuras de gestión, las iremos adelantando, pero ya saben que hasta que el comité de seguimiento no aprueba las bases, no hay nada firme. Entonces, no podemos confirmar ese tipo de informaciones. La siguiente es una entidad con sede social fuera del territorio elegible, pero con delegación, ámbito y actuaciones en territorio elegible, ¿puede ser beneficiario principal? ¿Cómo acreditarlo? Insisten. Sí, bueno, es como complemento de la primera. Efectivamente, si tiene sede fuera del territorio elegible, pero siempre y cuando las actuaciones tengan impacto en el territorio elegible, puede participar con independencia del rol que tenga. Es decir, también puede ser BP. ¿Cómo acreditarlo? Pues con los estatutos, con alguna documentación interna que la entidad tenga que demuestre que tiene competencias para actuar en el territorio seleccionado en la candidatura. Gracias, Rui. Pasamos a la siguiente, que nos dice que si se pueden realizar en el marco de un proyecto visitas de aprendizaje o intercambio de experiencias a otros proyectos fuera del territorio elegible. En principio sí, si esas acciones, esa visita de aprendizaje va a tener después impacto en el territorio del programa. Y sería
Esas acciones habría que clasificarlas en el formulario en el apartado de NUTS de fuera del territorio, como explicó antes Cande. Gracias, Amaya. La siguiente es si podrían presentarse en un proyecto de una euroregión socios en otras áreas de intervención. Entiendo que se refiere a que socios de un área de cooperación, que ya esté formado ese partenariado, además participen socios de otras áreas NUT del programa. Si pueden, y estaríamos ante un proyecto pluriregional, como ha comentado antes Rui. Si es esa la pregunta. Entendemos que sí. Muchas gracias, Amaya. Nos preguntan también si una asociación empresarial o fundación sin ánimo de lucro puede ser beneficiaria principal en la tercera convocatoria. Insistimos. Sí. Los que no pueden ser beneficiarios principales en ninguna convocatoria son las empresas, los privados con ánimo de lucro. El resto sí pueden ser. Perfecto. Otra duda que plantean los beneficiarios. ¿Existe la posibilidad en un proyecto de incorporar socios de NUTS adyacentes? Isabel Fernando. Bueno, es que ya no hay NUTS adyacentes en el periodo 21-27, es decir, el territorio elegible del programa está definido y las NUTS las que están en el programa aprobadas para el territorio son donde se pueden realizar acciones. Todas las otras serían acciones fuera del territorio que se deben identificar en la propia candidatura. No sé si he contestado a la pregunta, pero es que ya no hay NUTS adyacentes, así que bueno. Efectivamente, no hemos mencionado esa palabra en toda la mañana. Otra duda que aparece en el slide es si se puede especificar más la participación de los socios sin presupuesto y si ello se valoraría de una manera especialmente positiva en la elaboración de candidaturas. Bueno, los beneficiarios sin financiación por el reglamento se llaman socios. Entonces, especificar más la participación, pues depende. Puede que haya entidades que les interese participar aunque no tengan presupuesto asociado, por las más diversas razones. Si eso se va a valorar de alguna forma positivamente, pues se va a valorar en las preguntas de la lógica de composición del partenariado. Como digo, determinado beneficiario, determinado proyecto puede ser interesante y puede aportar cosas muy positivas al proyecto que determinada entidad participe sin presupuesto. Gracias, Rui. Nos preguntan también cómo se puede financiar la participación de una entidad de fuera del territorio POCTEP que sea necesaria para ejecutar el proyecto. Pues se financia del mismo modo, es decir, la entidad se registra, tiene un presupuesto asociado e indica cuáles son las NUTS donde va a intervenir. Esas NUTS tienen que tener impacto en el territorio con independencia de dónde sea la sede de la entidad beneficiaria. Si es fuera, tiene que demostrar tener competencias para actuar en el territorio de las NUTS que ha elegido. Y se financia exactamente igual que cualquier otro beneficiario o proyecto. Gracias, Rui. La siguiente es ¿cuánto tiempo se prevé que tardará el secretariado en resolver las candidaturas, al menos de forma aproximada? Menos mal que han tenido esa benevolencia. Sin este dato es difícil planificar bien. Pues tienen ustedes razón. Pero evidentemente hay unos plazos de resolución que están anunciados. Estaban en las diapositivas que ayer pusimos y están en la página web cuando se publicó el calendario de convocatorias hasta 2024. Y que recordamos, ya dijimos que para la primera y segunda convocatoria, las de la prioridad 7, el plazo de presentación de candidaturas era hasta el 31 de enero y la fecha de resolución estimada es para la primera convocatoria, la de gobernanza, de estrategias, febrero de 2023.
Y para la segunda convocatoria, que es la de también gobernanza para acciones A y B, las de cooperación institucional, junio de 2023. Para los proyectos temáticos del objetivo político 1 y 2, la resolución está estimada en julio, pero tienen que tener en cuenta que esto es una fecha estimada porque, lógicamente, aunque haremos todo el esfuerzo del mundo para que esta resolución sea efectiva, tanto las unidades de coordinación como la Secretaría Conjunta, como los comités territoriales, como el comité de gestión, porque todas estas estructuras intervienen en la resolución, todo depende del número de candidaturas. No es lo mismo recibir 50 candidaturas que 100, que más de 400, como hemos recibido hasta ahora. Las fechas de resolución están también en la información indicada en la página web. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el tiempo máximo para la ejecución de los proyectos? ¿3 años, 4 años? Suponho que aqui, uma vez que fala em 3 anos e 4 anos, estamos a falar da segunda e terceira convocatória. A segunda, especificamente, vai até 31 de maio de 2026, com a salvaguarda de que tem de haver projetos que terminem e vão ser avaliados positivamente se o fizerem durante a anualidade de 2024, pela questão que antes se explicou da contribuição aos indicadores, e da terceira convocatória, das prioridades 1 a 4, os projetos poderão ter a sua execução até dezembro, 31 de dezembro de 2026. Julgo que é isso. Perfecto. Todo esto está especificado en las bases. Pues hasta ahí hemos estado con dudas de las convocatorias y las bases. Bases que serán publicadas la próxima semana, con todo detalle. Y ahora tenemos una de normas de subvencionabilidad. Nos preguntan si las nuevas normas contemplan como elegibles los gastos de convenios de colaboración públicos que no se pueden justificar con facturas. Bueno, pues con los convenios de colaboración. Acércate el micro, Alicia. Con los convenios de colaboración hay que tener un poco de cuidado porque son una excepción al principio de que el gasto tiene que ser ejecutado por el propio beneficiario. En el caso de los encargos a medios propios, las encomiendas de gestión se tienen que justificar con una factura a través de prestaciones de servicio, pero pueden existir otros tipos de convenios, de cesión de personal o puesta a disposición de personal de una entidad a otra, que bueno, eso no iría justificado con factura, sino con las propias nóminas, con el convenio y las nóminas del personal. Gracias, Alicia. La siguiente pregunta nos dice que dónde podemos encontrar socios interesados y si hay alguna plataforma o sitio web. ¿Almudena? Tenemos, a los que os habíais inscrito, se os mandó un enlace para un formulario donde podíais proponer, reservar un espacio y tal para el networking, para vuestras ideas. Entonces, aquí hay esa posibilidad y además en la web poctep.eu también habrá inminentemente un formulario para que registréis ideas de proyecto y busquéis socios. Pero ahora os invitamos a aprovechar el recurso en esta sala de networking. Almudena hace promoción de su taller. La siguiente pregunta es, en el caso de que el proyecto contemple la instalación de infraestructuras verdes, ¿también es necesario y obligatorio la evaluación de impacto ambiental? Sí, pero después en el taller temático podemos profundizar un poco más en este tema con la ayuda de la autoridad de gestión. Efectivamente. En el taller después contaremos con Adrián Vecino y Belén Muñoz de la Autoridad de Gestión y del Ministerio, que son los expertos en medio ambiente, y todas las dudas que tenemos en la Secretaría son a ellos a quienes se las consultamos. Nos pregunta también, esa también es casi para Adrián y para Belén, ¿en qué documento hay que basarse para saber si cumplen los objetivos ambientales? Pues esa también la remitimos al taller
que se lo explicarán perfectamente. ¿En qué documento? Ah, no, es la misma, disculpen. Si un clúster empresarial es beneficiario de un proyecto, la empresa que forma el clúster puede ser adjudicataria de licitaciones del proyecto. Miguel. ¿No hay un segundo micro? Aquí, en principio, te diría que no, porque tal y como está establecido en las normas de subvencionabilidad, no se puede contratar entre beneficiarios ni tampoco entre entidades asociadas o vinculadas. Entonces, la única salvedad es si se demostrase que no hay un conflicto de interés o no hay un vínculo digamos, que ejerza un poder de la persona o de la entidad que está contratando sobre la contratada. Pero, en principio, diría que no, porque sería difícil de justificar. Gracias, Miguel. Las dos siguientes son de elegibilidad del gasto. Si el proyecto se lleva con el personal funcionario del departamento, no se podrá imputar gastos de personal, de oficina y de viaje. Bueno, el personal puede ser tanto externo, contratado para tal efecto, como puede ser también personal funcionario que esté asignado al proyecto. Entonces, va a haber, igual que hay ahora, un documento de asignación de personal a través del cual se vincula a esa persona con las acciones del proyecto durante un periodo y en un porcentaje, con una tasa fija, como hemos visto, y eso es lo que permite pues vincular a una persona con el desarrollo del proyecto. A partir de ahí, una vez que esté vinculado, automáticamente se le imputan los gastos de oficina y de viaje, independientemente de que sea alguien contratado para el proyecto, sea funcionario o sea otro tipo de relación laboral. Perfecto, gracias, Alicia. Preguntan también cuál va a ser si hay alguna ventaja en presentar un proyecto estratégico. Bem, vantagem como tal é o facto do projeto já ser estratégico em si. Isto é, não há um ponto no formulário de candidatura no qual nós digamos este projeto é estratégico ou eu quero submeter uma candidatura e este projeto é estratégico. Portanto, a vantagem é o próprio programa poder dizer que esse projeto, sempre e quando cumpra os requisitos que estão no anexo 3 do próprio programa, o identifique como um projeto estratégico. Portanto, a vantagem será essa. Como vimos e como explicou a minha colega Almudena, haverá um ato institucional de comunicação com a própria Comissão também e, logicamente, ser um projeto estratégico para o programa é algo bom e o seguimento e controle do programa para esse projeto também vai ser mais próximo e, no nosso entender, isso é bom do ponto de vista dos beneficiários, talvez não tanto. Gracias, Rui. Nos preguntan también cómo se comprueba el impacto en la zona transfronteriza. No fundo, ao longo de todo o formulário de candidatura, desde logo pelas nudes que são selecionadas, mas também pelas ações, se têm ou não caráter transfronteiriço. No fundo, é uma pergunta à qual temos de remeter a todo o formulário de candidatura, porque tem de ser um documento de coerência e em vários pontos nós temos pistas e informação de se esse projeto é ou não transfronteiriço e é ou não aquilo que procuramos. Gracias, Rui. Otra duda que hay en la sala. ¿Una entidad puede participar en más de una convocatoria con distintos beneficiarios? Sim, em princípio não há limite para a participação de beneficiários nas convocatórias, se bem em todas as bases, em todos os avisos de abertura das candidaturas, vai estar uma menção a que os beneficiários devem estudar com muito critério a participação
porque devem ter cuidado com a capacidade que têm ou não para depois executar o número de projetos aos quais se candidatam. Não tenho presente a frase em concreto, mas resumidamente é isto, é esta chamada de atenção que nós fazemos nas bases da convocatória. Efectivamente, y como bien dice Rui, y me permite una pequeña puntualización, saben que en estas convocatorias no hay una limitación numérica, por así decirlo, específica y concreta del número de candidaturas que puede presentar un beneficiario. Pero sean prudentes y consecuentes con las candidaturas que se presentan. Hay que hacer una carta de compromiso y esto no es completar un formulario como quien hace el abono loto. Uno tiene que tener capacidad real y compromiso suficiente para ejecutar, se supone que si uno presenta X candidaturas, todas ellas si se llegasen a aprobar. Entonces, hay que ser realistas y tengan en cuenta los criterios tan específicos y concretos, porque eso sí que está especificado en las bases, del calendario que tienen que cumplir, cuándo lo tienen que cumplir, etcétera. Porque eso sí que es obligatorio. Otra duda hace referencia a si se puede definir mejor los criterios de personal común y la financiación común. Bueno, pues la obligatoriedad de cumplir uno de estos dos criterios la vamos a comprobar mediante el presupuesto, y es que todos los beneficiarios tienen que participar de forma activa en la ejecución de las actividades, y por eso es obligatorio que bien presupuesten financiación para las actividades temáticas y, a su vez, para cumplir el de personal en común, pues deben de presupuestar también personal en algunas de estas actividades temáticas que hemos hablado, de 1 a 4. No sé si con esto queda claro. Gracias, Cande. Nos preguntan también si respecto al porcentaje fijo de dedicación parcial al proyecto se puede modificar anualmente o si se tiene que mantener durante toda la vida del proyecto. Bueno, la idea del porcentaje fijo es que se mantenga, porque es un sistema de simplificación de costes y no. Hola. Decía que el porcentaje fijo, la idea es que es una aproximación. Dicen las normas de subvencionabilidad, concretando esta pregunta, que el porcentaje será el mismo todos los meses, si bien puede ser revisado con carácter excepcional a petición del beneficiario, debidamente justificado y sin carácter retroactivo, previa autorización de la unidad de coordinación correspondiente. Por tanto, hay que justificarlos. Puede haber cambios, pero hay que justificarlos y tienen que ser excepcionales. Vale, gracias, Alicia. La siguiente pregunta es si hay posibilidad de presentar un proyecto que sea continuación de uno que ya ha acabado en el 2014-2020. Dependerá si las acciones que se proponen y los objetivos que se plantean son coherentes con la estrategia del programa. Aunque hay continuidad, como veíamos ayer, los objetivos políticos y prioridades y objetivos específicos son diferentes, y los requisitos que tiene el programa también. Entonces, antes de plantear una mera continuidad, hay que conocer el programa y la estrategia, la lógica de intervención, para ver si efectivamente tiene encaje en los objetivos específicos, y en ese caso, en teoría, podría ser, pero siempre y cuando se adapte a la estrategia del programa. Gracias, Amaya. La siguiente pregunta es, ¿para cuándo la convocatoria de la prioridad 5? Esta es de alguien que no nos escuchó ayer y que tampoco se ha leído la noticia que tenemos publicada. La prioridad 5, la Europa más inclusiva y más social, está prevista para marzo del 2023. La siguiente, Coffee Interreg.
una universidad tendrá un único código o varios si se presentan candidaturas de distintos centros de investigación, facultades, etcétera. La información vendrá en un manual específico que va a haber para el registro de entidades, pero dependerá también del tipo de entidad. En el caso de las universidades, si tienen DIR 3, el registro irá hasta el nivel de la DIR 3 que haya en la base de datos pública. Entonces, realmente vendrá explicado bien en el manual. Gracias, Javi. La siguiente pregunta, que más dudas ha suscitado, es si la declaración de conflictos de intereses es aplicable a encargos de la Administración a medios propios, a sus medios propios. No, es para decir que en el taller temático la autoridad de auditoría, como menciona este tema ayer, nos podrá también ayudar a responder. Sí, es un tema complejo y es mejor especificarlo también con más dudas y más información sobre la pregunta en cuestión. La siguiente pregunta es si el registro de la entidad es único para todas las candidaturas que se van a presentar a lo largo de la vida del programa. Portanto, em relação ao registro da entidade, vamos dar um pequeno exemplo. Por exemplo, a Universidade do Algarve, que está aqui ao lado. Portanto, se vão participar em várias candidaturas, a primeira vez que acederem à aplicação, dão um código, portanto, obtém-se um código da entidade, e a partir daí esse código mantém-se. Ou seja, a segunda pessoa que for entrar na aplicação e que quiser incluir a Universidade do Algarve no formulário de candidatura, em primeiro lugar terá que verificar se o código já existe. Se já existe, é porque alguém já o incluiu numa candidatura e terá que o utilizar, está bem? Obrigada, Andrea. La siguiente pregunta es en relación al tipo fijo del 8% para los gastos de viaje y en concreto si es necesario hacer referencia en el formulario de candidatura a los viajes que se van a realizar. Bueno, pues no va a ser necesario hacer un listado de viajes como se hacía antes, porque ahora lo que se va a recibir es un 8% para cubrir todos los viajes que vayan asociados al proyecto. Por tanto, tampoco va a haber diferencia entre viajes fuera y dentro de territorio, como había antes, que había que solicitar una autorización. Eso sí, si el proyecto, por ejemplo, consiste en misiones inversas, pues obviamente hay que describir esos viajes en el formulario de candidatura. En el proyecto que veíamos ayer de Intrépida, por ejemplo, que es de internacionalización de empresarias, bueno, pues es importante describir, bueno, pues todos los viajes que vayan asociados a la ejecución propia del proyecto, pero no un listado de viajes en el formulario financiero como había antes, que había que presupuestarlos y describir si estaban dentro o fuera, o sea, solo en la medida en que sean importantes para describir las actividades del proyecto. Gracias, Alicia. La siguiente pregunta también es de elegibilidad del gasto y es sobre los gastos de preparación, si son elegibles. Sí, pues hemos explicado antes que los gastos de preparación van a ser elegibles desde la fecha de inicio del proyecto hasta el fin de la convocatoria, hasta que el cierre de la convocatoria o de la reformulación, si es que el proyecto hay que reformularlo. Se puede financiar con una factura de un experto externo, si es que se externaliza, o si se hace con personal interno, se ha estimado una persona al 100% durante el tiempo que esté abierta la candidatura o la reformulación. Gracias, Alicia. Hay un apartado específico dentro de las fichas de elegibilidad que es normas sobre los gastos de preparación y la próxima semana lo tendrán también disponible. Preguntan también si en el formulario de candidatura, si va a ser el mismo en todas las convocatorias. Pues no necesariamente. Eso se lo especificaremos también y lo verán cuando entran en la aplicación. Pero básicamente sí. Lo que nos hace falta para evaluar es las informaciones que están en el formulario tipo con todo lo que se les requiere. Y lo que sí que tienen que tener en cuenta cuando están completando el formulario, insisto, es en los criterios de evaluación con los que se van a valorar
porque esas son las informaciones que vamos a ir buscando para poder calificarlo. La siguiente pregunta es en relación a la necesidad de preparar la evaluación de impacto ambiental. ¿En qué casos habría que presentarla? Debe estar lista antes de presentar la propuesta. Insistimos en que esto lo veremos en los talleres con Adrián y con Belén. Y ya estamos casi acabando, porque aparece ya aquí la siguiente. Hace más que una pregunta, nos dice una sugerencia, si podemos hacer un apartado de preguntas y respuestas con las más importantes. Pues aceptamos la sugerencia y lo prepararemos. Nos salimos con más deberes de los que ya teníamos cuando llegamos aquí, pero por supuesto. Pasamos al aparecer la nueva figura de socio, dice, estos no van a tener presupuesto del proyecto. ¿Se puede imputar el gasto de personal de alguna forma? Lo hemos mencionado antes, pero podemos insistir. No, socio es una entidad que participa en el proyecto sin financiación, bien para aportar conocimiento, bien para aprender de la experiencia del trabajo, pero no puede. Si pretende alguna forma de financiación, tendrá que contar con presupuesto imputando al personal que considere y los gastos que pueda llevar asociadas la realización de las acciones. Vale. Vamos a intentar agotar estas últimas. Muchas son muy similares, entonces vamos a ver. ¿Puede un usuario registrarse y participar en carga de datos de diferentes candidaturas? Sí, un usuario realmente una vez que accede puede dar de alta todas las candidaturas que quiera, registrar todas las entidades que quiera y normalmente cuando entra y accede por primera vez puede dar de alta una candidatura y si él no ha dado de alta la candidatura también puede ser invitado a otra candidatura a través de un acceso que había ya en Coopera 2020 y que habrá igual en el sistema de Interreg Coffee. Aprovecho ya y respondo la de abajo. A la que había antes, el pool está vivo, entonces conforme se van puntuando las preguntas van subiendo y bajando solas y conforme las vamos respondiendo las vamos dando el check, entonces van desapareciendo. No, vamos, si alguna se ha borrado ha sido por error, pero normalmente no lo estamos haciendo. Vamos en tiempo real. La siguiente es si se puede presentar un presupuesto solo con costes de personal, con indirectos y viajes asociados automáticamente. Bueno, pues si el proyecto, básicamente, un proyecto, por ejemplo, básicamente de investigación, que solo tiene gastos de personal y indirectos y viajes, podría ser, depende de la naturaleza del proyecto. Si no se van a financiar infraestructuras ni ningún tipo de prestaciones de servicio, bueno, pues podría ser. Siempre que no sea un beneficiario que tenga que contratar la auditoría, que entonces ya tendría que tener algo en prestaciones de servicio. Pero vamos, depende de la naturaleza del proyecto. La siguiente es si las entidades privadas tienen un presupuesto limitado. Pues bueno, hemos visto cuando hemos hablado de las ayudas de Estado que los privados que con actividad económica hasta 2 millones de euros. Entonces, bueno, podemos decir que no. Y si van por mínimo. ¿Pero qué pasa con el micro? Si van por el reglamento de minimis hasta 200.000 euros en 3 ejercicios económicos, que es el límite que establece este reglamento. Para el resto no hay ninguna limitación. Gracias, Alicia. Nos preguntan también si hay un presupuesto máximo para cada convocatoria. Están las bases. Entiendo que es si hay un presupuesto máximo del proyecto en cada convocatoria. El límite está una vez se publiquen las bases lo verán, el límite sería, llevado al límite, la dotación financiera de la convocatoria para esa prioridad u objetivo específico.
pero como entiendo que no habrá proyectos que lleguen a esos límites, no hay un presupuesto máximo establecido. Eso si se refiriese al proyecto. Si se refiriesen a si hay una dotación total de la convocatoria, sí, en las convocatorias está anunciada con qué dotación salen. ¿Cómo es posible tener una resolución de impacto ambiental para acciones previstas en el poco tiempo que queda para la convocatoria? Adrián y Belén se ríen. Pues ahí no nos podemos decir nada. Si se permite la participación de autónomos en la convocatoria y de ser así, ¿cuál sería el proceso de cálculo del coste del autónomo? Alicia. Bueno, dentro de los gastos de personal es verdad que hay, pueden ser funcionarios, pueden ser otro tipo de trabajadores. Lo que se pide es que tenga personalidad jurídica la persona, que tenga un contrato laboral o algo que permita justificar luego ese aporte de trabajo y que permita la pista de auditoría. Se permite la participación, por ejemplo, de los trabajadores TRADE, los que trabajan, que son autónomos desarrollando un trabajo para una única entidad. Eso, por ejemplo, se equipara a un coste salarial. Pero en cualquier caso tiene que estar todo documentado. Muy bien. Y yo creo que vamos a cortar aquí ya las preguntas que han ido haciendo, porque todas aquellas que tenían más me gustas, las que tenían más dudas, se han ido respondiendo. No obstante, en los talleres que va a haber a continuación y que vamos a distribuir en las salas según el número de preguntas o el número de dudas, también teniendo en cuenta la capacidad de la sala, y que indicaremos a continuación, lo pondremos en pantalla. Me imagino que si vemos el ranking, el mayor número de preguntas es en relación a las bases de la convocatoria y a las normas de subvencionalidad. Ese taller lo vamos a dejar en este auditorio, que es el más grande, y las dudas sobre COFI, el formulario de candidatura y los indicadores se verán en la sala Marismas, que está saliendo del auditorio enfrente, y el taller de comunicación en la sala Litoral. ¿Lo van a poner? Vale, ha quedado claro. Entonces, sala Marismas para formulario de candidatura, este auditorio para bases y normas y comunicación en la sala Litoral. Y vamos ya a concluir este seminario. Invitamos a Carmen Hernández, representante de la Autoridad de Gestión, a que clausure oficialmente. Confiamos que haya sido de ayuda y la Secretaría, de todas maneras, sigue a su disposición para todo aquello en los que les podamos ayudar. Muchas gracias. Carmen. Bueno, muchas gracias, Elena. Bueno, gracias y gracias a todo el equipo del Secretariado Técnico que ha hecho posible que estemos todos aquí. Esperemos que muchas de sus dudas se hayan resuelto. Se resolverán más en los talleres, pero seguramente que se irán a sus casas con muchas más. Quiero simplemente darle las gracias a ustedes, a las regiones, contar con toda nuestra colaboración por parte de las dos autoridades nacionales, desde la Dirección General de Fondos Europeos, desde la ADC, nuestros compañeros también, las regiones, las unidades de coordinación regionales, que son muy importantes para cualquier duda, porque son los que están ahí en el territorio, el secretariado, como no, y acabar con una reflexión que ha hecho tanto Rui como Elena. Es decir, ahora me decía mi compañero y amigo Joao que este programa es a lo grande, y es cierto, es un programa que tiene muchísimas candidaturas. No porque presenten más candidaturas van a tener más posibilidades, no, porque es en concurrencia competitiva, se seleccionarán los mejores proyectos, los más innovadores,
sean realistas, yo siempre digo que somos innovadores y creativos, sean realistas, presenten las candidaturas que luego puedan ustedes ejecutar y gestionar administrativamente, porque luego nos encontramos a la hora de la gestión que hay entidades que han solicitado proyectos que luego les son difíciles de ejecutar, porque hay que tener una estructura adecuada, hay que tener desde el punto de vista financiero bien presupuestado el proyecto y, como digo, sean realistas, porque van a tener mucho trabajo si presentan muchas candidaturas, mucho trabajo el secretariado, mucho trabajo las estructuras de gestión, las unidades de coordinación y nosotros para resolver la convocatoria y, como decía, no van a tener ni mucho menos más posibilidades. Nuestra experiencia a lo largo de los años nos demuestran que hay entidades que presentan un único proyecto, su proyecto se ha seleccionado, y otras que presentan muchos proyectos y han dedicado muchos recursos a muchas cosas y finalmente no han concentrado los recursos en una buena convocatoria. Simplemente esta reflexión, que tengan ustedes buena llegada, buen viaje a sus destinos y, como decía, esperemos que el seminario le haya sido de una gran utilidad. Continuamos trabajando. Muchas gracias a todos. Les invitamos a un café que está previsto a continuación. No olviden dejar los cascos aquellos que los hayan cogido, por favor, para la interpretación. Y también les indicamos que recibirán por email un certificado de asistencia. Muchas gracias.